Desde la socioformación, un proyecto formativo tiene los siguientes ejes claves. 1. Título. Se indica un título atractivo para el proyecto, acorde al problema a resolver. 2. Transversalidad. Se indica el proceso de transversalidad que se va a seguir en el proyecto. 3. Competencias. Se indican las competencias que se pretenden contribuir a formar con el proyecto. Se establecen los criterios o aprendizajes esperados que se esperan lograr en el proyecto respecto a sus competencias consideradas. 4. El problema del contexto. Se determina un problema del contexto a resolver con el proyecto, el cual debe estar relacionado con las competencias y los criterios. 5. Actividades. Son las acciones articuladas para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto. Se incluyen las acciones para apropiarse de los saberes necesarios para abordar el problema, así como el proceso metacognitivo. Se recomienda centrarse en acciones claves, buscando que los mismos estudiantes contribuyan a su determinación y planeación de acuerdo con sus intereses. 6. Evidencias. Se indican el producto o productos concretos que deben presentar los estudiantes a medida que hacen las actividades del proyecto. 7. Recursos. Se describen los materiales o equipos que deben emplear para realizar las actividades y presentar las evidencias establecidas, considerando el problema del contexto y las competencias que se esperan contribuir a formar en el proyecto. La duración de un proyecto formativo puede ser en 2 sesiones, 1 semana, 1 mes, 2 meses, 1 semestre, 1 año. Puede ser de una asignatura o articular varias asignaturas o módulos. La realización de las actividades se pueden hacer por fases o sin fases. Cuando son muchas actividades, se recomienda organizarlas en fases, como por ejemplo, fase de direccionamiento. Las actividades claves a desarrollar es acordar el proyecto que va a llevar a cabo con los estudiantes, planear el trabajo colaborativo a llevar a cabo en el proyecto, identificar el problema concreto a resolver, los criterios a lograr y las evidencias a entregar. Trabajar alguna estrategia de creatividad si es necesario, como lluvia de ideas y los mapas mentales. Analizar y comprender el concepto o los conceptos claves del proyecto formativo, con base en alguna estrategia como mapas conceptuales, cartografías conceptuales o esquemas. Interpretar el problema concreto a resolver con base en los conceptos claves del proyecto. Analizar el proceso de transversalidad que se va a seguir en el proyecto y las acciones para hacerlo efectivo. Afianzar la motivación y la responsabilidad del proyecto para lograrlo con éxito. Acordar las normas esenciales a seguir en las actividades. Reflexionar sobre el proceso de identificación del problema a resolver y claridad del proyecto, buscando la mejora en este ámbito. Fase de planeación. Acordar con los estudiantes las actividades a llevar a cabo para resolver el problema y apropiarse de los saberes. Invitar a los estudiantes a realizar sugerencias frente a las actividades a implementar. Comprender y dominar los conceptos necesarios para planear la resolución del problema por medio de mapas conceptuales, mapas mentales, cartografías conceptuales. Comprender el problema con claridad, con apoyo en los contenidos disciplinares. Determinar con claridad los recursos necesarios para resolver el problema. Formar y reforzar la responsabilidad en la realización de las actividades. Formar y reforzar conceptos y procedimientos claves mediante el análisis de casos complementarios al proyecto. Reflexionar en torno al proceso de planeación para resolver el problema y corregir los errores e implementar acciones que aseguren el éxito. Fase de actuación. Buscar, adaptar o crear los recursos necesarios para resolver el problema. Resolver el problema de acuerdo con lo establecido en el direccionamiento y en la planeación, empleando los recursos necesarios. Reflexionar en torno al proceso de resolución del problema, corregir errores e implementar acciones que aseguren el éxito. Presentar las evidencias necesarias respecto a la resolución del problema acorde a unos determinados criterios. Formar y reforzar la comunicación asertiva durante la realización de las actividades. Fase de comunicación. Planear el informe final del proyecto. Presentar el informe final del proyecto con las personas involucradas. Reflexionar en torno al proceso de resolución del problema. Corregir errores e implementar acciones que aseguren el éxito. Autoevaluación de las evidencias y mejoras.
coevaluar la evidencia de otros compañeros, reforzar la apropiación de los conceptos y procedimientos claves del análisis de caso, complementarios si es necesario. Una matriz de evaluación de competencias es una estrategia general de evaluación que se emplea para determinar el nivel de formación alcanzada en una competencia o bien en un aspecto de ella. La matriz es una tabla de doble entrada en la cual se relacionan criterios y evidencias con los niveles de dominio, lo que permite establecer el aprendizaje que está alcanzando un estudiante, de acuerdo con el nivel de dominio que se puede establecer para una calificación cuantitativa, si así se requiere. La competencia se estructura y se evalúa por niveles de dominio, los cuales representan distintos grados de profundidad en el manejo de la competencia y su aplicación en problemas del contexto. Los niveles de dominio en la competencia se clasifican en nivel preformal, nivel receptivo, nivel resolutivo, nivel autónomo y nivel estratégico. Pero ¿cómo se compone una matriz de evaluación? Los componentes de una matriz se estructuran por la competencia, que son actuaciones integrales y se describen de acuerdo con el currículo. 2. De acuerdo a los criterios, que son las metas de la formación. 3. Las evidencias o pruebas concretas que permitan determinar a partir de las competencias y los criterios. 4. Niveles de dominio. El nivel de la formación de las competencias o el nivel de la actuación. 5. La ponderación. Es el grado de reto o profundidad de cada criterio. Estas matrices pueden ser clasificadas como analítica o sintética, lo cual depende de las necesidades de evaluación que se tengan. Si se trata de dar a los estudiantes retroalimentación sobre aspectos específicos, entonces conviene más una matriz analítica. Por eso, si lo que busca es establecer de forma rápida cómo se está formando una competencia en lo general, lo más recomendable es una matriz sintética. También se pueden construir otros instrumentos de evaluación a partir de las matrices. Con base a ello se pueden elaborar las pruebas escritas, las pruebas orales, las listas de cotejo, los registros de observación del desempeño de las actividades, las entrevistas, etc. Las competencias docentes no consisten en poseer conocimientos de la disciplina, ni tampoco en tener muy buenos propósitos, sino en actuar efectivamente con los estudiantes, logrando que ellos realmente se formen de acuerdo con las metas esperadas. Los maestros deben estar en un proceso continuo de mejoramiento para tener los mayores niveles de dominio en las competencias docentes. Eso exige la práctica continua de la metacognición, es decir, la reflexión para mejorar a partir de las acciones con los estudiantes. Como parte del proceso de la gestión de la calidad docente, se toman en cuenta 4 acciones fundamentales que hacen los maestros actualmente. 1. Direccionan la formación, es decir, orientan su rol docente con base en metas claras y pertinentes. 2. Planean lo que van a hacer con flexibilidad. 3. Actúan con los estudiantes, buscando que efectivamente se desarrollen las competencias. Y 4. Evalúan lo que hacen, mejorando de forma continua. A continuación, se propone la evaluación de las competencias docentes por medio de matrices, con el fin de que los docentes estén en un proceso de mejoramiento continuo. Esta propuesta es por parte de CIFE en el 2010. ¿Qué logros tienen los proyectos formativos? 1. Una mayor pertinencia en la formación. Los proyectos, los conceptos y las herramientas de las disciplinas se aprenden resolviendo problemas, como es el proceso de aprendizaje normal en la sociedad y también en la ciencia. Al hacer esto, los estudiantes sienten que lo pueden aprender ya que tienen un sentido y utilidad, lo cual les motiva a seguir aprendiendo y a profundizar en otros temas por su propia autonomía. 2. Disminución en la deserción estudiantil y aumento en la tasa de graduación. Mediante los proyectos, los estudiantes logran con mayor profundidad las metas o propósitos académicos, y esto mejora el desempeño escolar. A la vez, los estudiantes y sus familias se sienten más motivados con el estudio y con la gestión de los directivos y docentes, afianzando los vínculos y disminuyendo la deserción. 3. Mayor motivación de los docentes con su trabajo, a través de los proyectos. Los docentes abordan la educación de manera más dinámica y menos mecánica, con el enfoque de contenidos, ya que cada proyecto es único. En muchos casos, los docentes terminan implicados en los productos con los estudiantes. Además de lograr el aprendizaje, se buscan otras metas que brindan satisfacción y hacen valorar la docencia, reafirmando continuamente el proyecto ético de vida. 4. Aumento de la investigación y del emprendimiento. En todo proyecto formativo se abordan elementos de investigación y de emprendimiento, como identificación de problemas, sistematización de la información, análisis de datos, revisión sistemática de la información, elaboración de marcos teóricos, etc.
En las experiencias del Instituto CIFE, la implementación de la metodología de proyectos ha llevado a aumentar el proyecto de investigación y el emprendimiento entre docentes, estudiantes, directivos y la comunidad. Referencias bibliográficas esenciales: García Fraile, Tobón Sergio y López. Currículo y didáctica y evaluación para las competencias, hacia un enfoque socioformativo. Caracas, UNIET. García Fraile y Sergio Tobón, 2009. Estrategias didácticas para formar competencias. Representaciones generales. Tobón, 2011. Aprender a emprender. Un enfoque curricular. La Ceja, Funori. Tobón, 2009. Proyectos formativos. Didáctica y evaluación de las competencias. Las competencias en educación básica. Un cambio hacia la reforma de México. Secretaría de Educación Pública. Tobón, 2010. Formación integral y competencias. Pensamiento complejo. Currículo. Didáctica y evaluación. Tercera edición. Bogotá. Tobón, Pimienta y García Fraile, 2010. Secuencia didáctica, aprendizaje y evaluación de competencias. México, Pearson. Díaz Barriga. La evaluación auténtica centrada en el desempeño. Una alternativa para evaluar el aprendizaje y la enseñanza. La enseñanza situada. Vínculo entre la escuela y la vida. México, McGraw-Hill, 2006. CIFE 2010. Metodología de evaluación y certificación de competencias docentes por medio de matrices. Bogotá, CIFE. García Fraile, Tobón y López N. 2010. Currículo, didáctica y evaluación por competencias, hacia un enfoque socioformativo. Caracas, UNIMED. Renault, 2004. 10 nuevas competencias para enseñar. México, CEP. Strong, 1992. La formación de profesionales reflexivos hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje de los profesionistas. Secretaría de Educación Pública, CEP 2008. Competencias que expresan el perfil del docente de la educación media superior, México, CEP. Tobón, S. 2010. Formación integral y competencias, pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación, tercera edición. Bogotá, ECOE. Zabalza, 2003. Competencias docentes del profesorado universitario, calidad y desarrollo profesional. Madrid, Narcea.